Bueno, dicho esto, quiero entrar en una conversación que podría ser difícil de entender para algunas personas, porque quiero hablar de algo que puede ser malentendido, además, porque quiero ver si sirve o no sirve la cuarentena. Algo polémico, algo que se ha hablado desde el principio. Y tú, como parte del tema de virología, es la inmunología, es cómo se manejan las epidemias. Por lo tanto, cómo se hacen o deberían hacerse las cuarentenas. Salimos a trabajar, nos quedamos encerrados, se puede ir a almorzar a un restaurante, se puede ir a comer manteniendo las medidas de seguridad. ¿Sirve o no sirve la cuarentena, según tu opinión, por favor, Arturo? Bueno, Tomás, en realidad la historia nos ha enseñado que estas medidas de contención son de uso prioritario cuando empiezan este tipo de epidemias en los cuales, más aún como ahora, no sabemos o no conocemos el agente infeccioso muy bien, es una nueva enfermedad. Entonces, como no conocemos cómo atacarlo y estamos en etapa de aprendizaje, como fue el año pasado, principios del año pasado, la primera medida estricta, de hecho, que es una cuarentena. Es una pandemia y de hecho que es una cuarentena. O sea, eso no está en discusión. Eso no está en discusión. De acuerdo. Virus nuevo, enfermedad nueva, no se conoce, tasa de mortalidad alta, infectado, cuarentena. No hay otra. Pero estas medidas de contención tienen que tener un seguimiento y evaluación. Y tiene que ver mucho la interacción entre las autoridades y la ciudadanía. Es una cooperación, ¿no? Entonces, frente a esto y la responsabilidad que tienen ambos lados, llevan a cabo una cuarentena y se decide cuánto es lo mínimo indispensable para poder controlar las infecciones. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Mientras estoy controlando las infecciones a nivel hospitalario, los epidemiólogos de campo están yendo a ver dónde están los focos de salida de esa infección. Para eso se tienen que tener pruebas. Así es. Y no sentarse a esperar que vengan, sino tú ir a buscar. Ok. Eso es lo que se debe hacer. Pero entiendo que en algunos países, al principio, algunos lo hicieron, muy pocos, y otros simplemente se quedaban para ver quiénes venían, y a los que venían nomás se les hacía la prueba, y no ir a buscar el agente infeccioso. Si nosotros buscamos el agente infeccioso, ganamos tiempo. Porque aislamos. Aislamos. Nosotros, un grupo de la universidad, junto con otros colegas también de otras universidades, planteamos el modelo de que deberíamos zonificar. Mira que era el año pasado. Estamos hablando más o menos entre abril, mayo y junio. Planteábamos que esto debería ser zonificado. O sea, lo que se está haciendo recién este año. Pero bueno, son cosas que se aprende. Zonificar. Cordones epidemiológicos que no llegamos a hacer en su momento. Pero, ¿qué es lo que sucede? Una vez que las cuarentenas controlan y bajan, el siguiente peligro son las oleadas. O las olas, ¿no? Epidemiológicamente le decimos oleadas u olas, como se conoce comúnmente, y frente a una ola, dependiendo la proyección, si es demasiado alta, se puede optar otra vez por una cuarentena. ¿Ok? Pero toda acción de cuarentena o de restricción total tiene que ser supervisada y nuevamente buscar los focos infecciosos. Si no se hace eso, perdemos tiempo y no sirve. ¿Por qué? Porque ya sabemos por experiencia que cuando se hacen cuarentenas totales, quien se golpea más es la economía del país. ¿Y de dónde sacamos para pagar vacunas, pruebas, etcétera, si no hay dinero? Entonces se debe buscar ya a partir de una segunda ola un equilibrio. Y ahí entramos a lo que es la salud pública de precisión. Es un término nuevo que se utiliza. Conocemos lo que es medicina de precisión, pero ahora también existe la salud pública de precisión, donde me da la pauta en base a la supervisión que yo he hecho anteriormente, cómo puedo llevar a cabo mis medidas de contención. De acuerdo.
La supervisión generalmente se ha dado sobre todo en empresas serias y formales, Así que es. lo que han hecho es cuidar su funcionamiento, primero para no tener enfermos dentro de la empresa y para no contagiar y seguir produciendo. Entonces, muchas empresas han puesto estrictos controles que van desde el uso de los baños hasta el uso estricto de ropa, mascarillas y EPPs, ¿no es cierto? Así es, correcto. Perfecto. Pero hay tanto sector informal que es imposible de supervisar. Así es, esa es la otra cara de la moneda, ¿no es cierto? Pero ahí el rol es del municipio. O sea, es la responsabilidad municipal. ¿Te acuerdas que cuando nos hablaban, cuando éramos estudiantes, la salud pública podía ser gubernamental o municipal, tipo los ingleses, ¿no es cierto? Entonces, eso funciona para medida de contención y supervisión. Absolutamente. Y para tener postas médicas municipales, que son el primer grado de asistencia, o sea, Así la es. asistencia de primer nivel. Porque supuesto. tú municipalizas Eso. con varios sitios y tienes un registro catastral de la zona. Así es. Incluso los serumistas, la gente que hace sus trabajos puede salir después de sus 2 años de servicio rural con un trabajo prospectivo acerca de su comunidad. Y después, si es que hay casos más graves, pasan a un hospital de mayor complejidad con un papelito firmado y todo. Entonces, sí es una alternativa el hecho de armar sedes municipales de atención primaria de la salud, porque eso nos ayudaría a controlar no solo esta, sino futuras pandemias. Por supuesto que sí, y eso está demostrado, porque eso otros países donde tienen ese tipo de ejecución les ha ido bien en controlar las cifras, en tener datos, porque a nosotros nos ha faltado datos. Es difícil obtener datos en plena pandemia, pero si hay una organización local, Eso es local. así es. Y encima, funciona. con el apoyo del gobierno, podrían estar Por las supuesto. vacunas en las municipalidades en este momento. Por supuesto que sí. Entonces, debemos ir pensando, Tomás, porque, primero, esto no va a acabar este fin de año. No, La pues. pandemia no va en el mundo. Estamos hablando del mundo. Mientras exista el caso de China, China controla muy bien su epidemia local, ¿no es cierto? Baja, contiene todo. Pero mientras China siga teniendo abiertas sus fronteras y vengan foráneos, siempre va a haber ese problema. Y si las pruebas no captan las variantes, se me puede filtrar uno y ese puede infectar. Pero ¿qué pasa? Lo localizan y lo apagan inmediatamente. Esa es la experiencia que ellos tienen. Asia y China ha sido bombardeada por epidemias todo esta centuria. Entonces tienen la experiencia. Nosotros no vamos a acabar esta pandemia este año, quizás tampoco el próximo año. Hay que ser realistas, pero sí vamos a ir mejorando. Entonces tenemos que aprender qué medidas de salud pública debemos adoptar. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Arturo, porque siempre he sido un partidario, no de municipalización de la salud general, es la atención primaria de la salud. O sea, no se trata de que las municipalidades copen ni siquiera la inversión ni nada de eso, sino más bien que cada distrito, según los aranceles que se cobran, arbitrios, todo eso, puedan mantener y manejar la atención primaria de la salud, incluso aplicar la telemedicina para casos de emergencia, etcétera, etcétera. Yo creo que esa es la mejor manera para que el Estado se alivie de esa presión que tienen las emergencias de los hospitales, ¿ya? Y se libere mucho más hacia el tema municipal, que yo creo que es un deber de todos los alcaldes en este momento participar, y del gobierno de apoyar este tipo de medidas que pueden ayudarnos a seguir viviendo esta nueva realidad con la pandemia.